y agradecidos también de poder compartir este lugar y este canal que es tan escuchado en todas las zonas a donde llega. Y muy interesados también en comunicarles todo el accionar que venimos desarrollando juntamente con UNAM, que son los grandes compañeros de lucha nuestra. Hoy particularmente queremos recordar a uno de los iniciadores de Marea Blanca, que es nuestro querido amigo Damián Ashit Cura. Él ha sido el primero entre los 6 que comenzaron las marchas en la Plaza 9 de Julio, y siempre lo tendremos presente porque ha sido, digamos, que el corazón, quien siempre nos supo animar a seguir en la lucha, porque él fue un hombre honesto, cabal, docente de alma. Todos lo recuerdan por su accionar dentro de cualquiera de los ámbitos de la provincia. Ha dejado hasta en sus alumnos una impronta inolvidable. Les ha enseñado valores, les ha enseñado respeto, les ha enseñado a comunicarse, y lo hemos tenido siempre como nuestro numen. Hemos sentido en el alma su pérdida, lo veníamos notando muy decaído últimamente, porque no es fácil para una persona mayor hacer todos los sacrificios que ha hecho por lograr conseguir las cosas que realmente se merecen los jubilados de esta provincia. La primera lucha, creo que más que por las movilidades, fue por poder quitar de nuestra provincia la famosa emergencia previsional, que a todos le causó grandes disgustos porque fue una forma de estancar el crecimiento de la parte remunerativa de los docentes. Luego proseguimos juntos, fuimos siendo cada vez más, dando vueltas a la plaza, siempre con la perspectiva de ser un grupo, un movimiento de paz, sin agredir a nadie, pero pidiendo nuestros derechos. Queremos que nuestros jubilados que dieron su vida en toda la provincia, y yo que la he recorrido mucho, he visto cómo han pasado muchísimos de los que están en el interior, las necesidades, los lugares en que habitaban, las dificultades para comunicarse. Realmente merecen que después de tantos años de lucha tengan un buen pasar, puedan vivir sin tener sobresaltos, y estamos teniendo en estos momentos que seguir luchando. ¿Cómo fue el comienzo? Porque supongo que muchos de los que comenzaron, lo que están hoy, cuando comenzaron quizás no se conocían, no eran todos conocidos. Y a medida seguramente que pasó el tiempo, fue fortaleciéndose la amistad en estos 10 años, ¿no? Muchísimo. Nosotros generalmente conocemos a la mayoría de los que integran nuestro movimiento porque hemos estado por toda la provincia trabajando y los conocemos y mucho. Y además la gente que se fue jubilando, que fue más joven que nosotros, fue incorporándose y tomando los mismos valores y defendiéndolos, y fuimos muy numerosos hasta que empezaron los mayores a irse, lamentablemente, por razones de salud. Hemos tenido, por ejemplo, este año 5 grandes pérdidas. Además de Damián, hemos perdido a Benítez, que fue un maestro excepcional, que estaba en 25 de mayo viviendo dentro de la comunidad aborigen y haciendo
muchísimas cosas buenas para esa comunidad. Perdimos también al señor Micolis de San Ignacio, perdimos un montón de compañeros. Hace 2 días al señor Nacho Fernández, toda gente que trabajó durante años, que brindó lo mejor de sí, que trabajó de todas las formas posibles. Usted sabe cómo es en el interior el conseguir medios para poder tener a los chiquitos dentro de las mejores condiciones y poder asistirlos porque vienen de lejos, ver sus necesidades, ayudarlos, y se jubilan ahora. La mayoría de los que se jubilaron últimamente en un sistema que no reconoce sus valores, están ganando por debajo del sueldo básico, digamos. Y cada vez el sueldo les rinda menos. Alcanza menos, ¿no? Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo fue que UNAM se fue confraternizando y se fue uniendo y fue formando parte? Y si bien yo creo que los gremios acompañan, digamos, de alguna forma, sí, excepto el gremio oficialista, digamos, ¿no? Pero UNAM parece ser un poco más compenetrado con el accionar de María Blanca. Claro, porque cuando comenzaron, se dio también aquella situación de Julio Ríos, que tiene un ataque y se enferma en la plaza y fallece. Fue uno de los lemas de los colegas jubilados, era Julio Ríos presente, cuando hacíamos las marchas. Sí, me acuerdo. Eso fue muy conmovedor, convocante. Y nuestra secretaria general nos animó siempre, Estela, a acompañar a los colegas, porque también nosotros, los activos, no todos somos jóvenes. Estamos ya en gran número cerca de la jubilación. Y en algún momento se jubilarán. Y hay un poco de temor. La jubilación, que viene de jubileo y que tendría que ser una alegría muchas veces, en el docente que ya tiene 30, 35 años a veces, no le provoca esa esperanza que debería ser para él pasar al retiro, porque ve que no hay un futuro cierto. Veíamos en estos colegas que marchaban con sueldos que estaban muy desactualizados, como decía ella, por la emergencia, o aquel golpe tan fuerte que fue para los viudos docentes no cobrar la pensión de su consorte, porque no le correspondía, porque pasaba un cierto tope. Entonces esas fueron las primeras conquistas que después de mucho tiempo la provincia admitió, y casualmente cerca de una elección, que se dio cuenta que había jubilados dando vuelta en la plaza. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros, hemos pasado con ellos inviernos en la Plaza 9 de Julio con una carpa, juntando firmas. Hemos llevado el proyecto a la Cámara de volver al 82% móvil con 25 años de servicio, pero eso todavía no ha tenido el eco suficiente. Nenucha, y pensar y haciendo un raconto, ¿no?, de estos 10 años, ¿se consiguió algo? Sí. ¿Valió la pena la lucha? ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Valió la pena las pérdidas? Valió la pena porque los que se fueron nos dejaron su fuerza y sus ganas de que estemos todos mejor. Valió la pena porque se afianzaron los lazos de amistad. Nos sentimos tan agradecidos con nuestros compañeros de UNAM, que siempre nos apoyan en todo sentido, en las luchas, también en las fiestas que tenemos, cuando nos unimos para recordar, para afianzar esa unión que tenemos. Y ellos también son los que nos dan fuerzas para seguir luchando. Nosotros tenemos determinado que durante el próximo año vamos a seguir en la lucha y vamos a presentar notas al nuevo gobernador solicitando lo que más nos está inquietando en este momento. Acá las tengo y quisiera leerles las notas que le vamos a presentar al doctor Herrera Aguad, que es, por empezar, solicitar la no profundización de lo comprometido en el decreto
2036 del 16, que se refiere a una armonización con la nación de los recursos previsionales. Después, reclamar una ley que está vigente y que no se está cumpliendo, que es la ley 6/54, y que el IPS no la está cumpliendo. Mandar también un proyecto de decreto sobre el incentivo jubilatorio, porque en este momento los que se están jubilando reciben una parte, digamos, Antonio, lo sabes explicar mejor vos. Exactamente, por ley, ¿no es cierto? El artículo 59 de la ley 19 del digesto habla de que el IPS debe liquidar la jubilación, le dice cómo debe hacerlo, pero argumentando de que hay muchos que se quieren jubilar, de que hay mucho trabajo, que no pueden sacar rápidamente el cálculo, le dan un haber provisorio, que conversando con otros colegas de María Blanca, siempre pasó esto aparentemente, pero era 1 o 2 meses. Ahora esto se está extendiendo en el tiempo. Provisiempre. Y muchas veces, aunque no crean, ¿no es cierto?, el docente está tan aturdido también un poco que a veces no se da cuenta, no reclama. Tenemos en este caso una colega, Gladys, se jubiló en marzo, y ella debería estar cobrando aproximadamente 42.000 pesos porque trabajó doble cargo, le dieron un 80%, y esta docente está cobrando algo de 22.000 pesos porque está todavía el haber provisorio. Ya le hemos hecho nota con el abogado, le hemos llevado al IPS, ella ha presentado, le contestan que tiene que esperar. El tema está que, como el caso de esta señora, muchos son sostén de hogar, y como ellos venían cobrando el doble cargo, trabajaban el doble turno, ¿no es cierto?, con todas las exigencias que eso significa, y de golpe ven menguado más del 50% su ingreso al jubilarse. Entonces eso es lo que, por eso yo le decía hoy también de que el temor a veces, el docente muchas veces quisiera jubilarse, pero no lo hace porque no tiene, sabe con qué se va a encontrar. Seguridad, exactamente. Encima con la situación de nuestro país, o sea, nuestro país vive en una espiral inflacionaria que nunca pareciera que va a terminar, cambian los gobiernos y todo lo demás, pero sigue. Y por otro lado la provincia usa ese argumento, siempre la culpa es de nación. Y nosotros a veces planteamos esto, ¿no? Somos un estado provincial, el estado provincial hace un acuerdo con la nación, pero después no lo cumple. Claro. Usted ve que cuando viene el recibo, los colegas a veces no sabemos lo que estamos cobrando, porque te dice anticipo del cuarto mes, del incentivo, de la tercera cuota, una leyenda que es difícil, más aún cuando en este momento ya no se le da recibo al docente. El docente debe imprimir su recibo si quiere, por el sistema, y aunque usted no parezca una cosa medio inverosímil, pero muchos colegas no tienen el sistema informático en su casa. A veces no tienen tiempo, a veces no están amigados, diríamos así, con la informática, con la tecnología, no la manejan o se equivocan, a veces se olvidan su clave, y esto genera una serie de inconvenientes, como le pasa a ellos también. A ellos ya no le dan más recibo, le dan como un ticket del supermercado que muchas veces se decolora y se pierde. Tenemos que tener la previsión de estar sacando fotocopias cuando nos dan para que eso quede, ¿no es cierto?, para el registro. Claro. ¿Qué resta, qué otro tema van a plantearle a Herrera Wald? Y queremos que desde el próximo año el IPS nos tenga informado a través de un boletín, que todos los meses saquen un boletín informativo de las novedades que tienen, de los cambios que realizan, porque realmente tiene que ser universal saber qué es lo que está ocurriendo. Nuestra gente que vive en el interior y se ha quedado viviendo en donde trabajaba, le cuesta mucho conocer cuáles son las novedades que se producen en cuanto a los haberes y en cuanto a los viajes, por ejemplo, también. Y tendríamos que estar informados mes a mes. Ahora tenemos que ir hasta el instituto y preguntar personalmente cada uno cuál es la situación por la que está atravesando. Muchas veces
salen desconformes con las informaciones que les dan, otras veces les dicen que están cobrando mal cuando hacen sus reclamos y que posiblemente si revisen el reclamo van a empezar a cobrar menos. Nuestros docentes se asustan, sobre todo porque estando en el interior no están notificados de la forma en que se organiza el pago, no están sabiendo con exactitud cuáles son los diferentes ítems que tiene el recibo y que lo tienen que sacar, por supuesto, del cajero. No es como los teníamos antes, bien detallado por el IPS, que nos daba el recibo como corresponde. Entonces, lo que queremos, y es con carácter prioritario, tener un boletín en que estemos todos informados. Cuando usted habla del IPS, sabida es que él hasta el 10 de diciembre, presidente del IPS, pasa a ser vicegobernador de la provincia. Sí. ¿Qué expectativas tienen? Nos ha atendido el señor Arce, el doctor Arce nos ha atendido. Esperamos que esté sensibilizado y que vea que lo que nosotros les estamos planteando tiene forma de resolverse, poniendo voluntad y poniendo ganas, porque es la parte de nuestra población en que se notan más las necesidades. Hablamos de pobreza, nuestros docentes están pobres también, necesitan que se les atienda, que se les solucione el problema de los saberes y de lo tanto que le deben a la mayoría de los docentes. De eso no se habló nunca, han reconocido tardíamente que con todos nosotros tienen deudas, pero con el reconocimiento solo no basta. Por supuesto. Queremos la acción. Aparte, el funcionamiento del IPS es muy lento en este momento, en el sentido que vos te vas a un médico y para las prácticas, como hacer una tomografía o un examen más complejo, te están dando ya para el año que viene, cuando el afiliado tiene el problema hoy, ¿no es cierto? Nosotros siempre reclamamos eso porque somos, por la ley de la provincia, somos cautivos del IPS. Entramos a trabajar en la administración pública, sea en el ámbito que sea, nosotros somos aportantes al IPS y a la obra social y a la jubilación del IPS. Pero ¿qué pasa? Lo que nos preocupa es que en el caso de los docentes concretamente, nuestra caja sería superavitaria, pero desde el año 90, cuando se modifica, el IPS no maneja, sino que va todo a rentas generales y la renta general le asigna una partida, nosotros venimos sufriendo esto, ¿no? El servicio ha decaído mucho. Y ni hablar, como dice ella, en el interior es catastrófico, porque nosotros vamos acá a 80 kilómetros al EN y entrando un poquito, las escuelas están súper alejadas. El colega a veces tiene que ir a la escuela el lunes y quedarse hasta el viernes. Entonces no tiene tiempo y no tiene los medios, no hay los caminos inclusive, en algunas escuelas todavía, porque no a todos lados hay asfalto, aunque estemos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sale el docente? Y cuando tiene una emergencia, bueno, están a la buena de Dios. Lo charlamos muchas veces acá con Holz. Y cuando uno escucha los reclamos, la lucha, tanto tiempo de lucha y de reclamo que llevan ustedes, uno se pregunta, ¿pero realmente está la plata para pagarle lo que le corresponde? Porque hasta uno pone en duda, digamos, eso, si ese dinero está, si no está, si realmente podrían, si es que hay una decisión política de hacer justicia con el sueldo de ustedes. Hay un superávit. Nosotros tenemos muchísimos docentes en actividad y los jubilados somos menos. Yo creo que se podría, con buena voluntad, utilizar los recursos que son nuestros y que no llegan al IPS, lamentablemente. Y también siendo un organismo que tiene la libertad de hacer sus pedidos como corresponde, tendría que saber que con anterioridad los recursos que provenían de los depósitos
previsionales de los activos iba directamente al IPS. Y luego, con los años, empezaron a ir a rentas generales. Entonces, rentas generales manda lo que el instituto les pide. Lamentablemente no sé por qué no les pide realmente lo que le corresponde. ¿Cuántos años hace que usted es jubilada, está jubilada? Desde el 99. ¿Alguna vez sintió que le pagaron lo que le corresponde? Por lo menos desde el inicio de su jubilación. Desde que empezó la emergencia previsional, no. Y que me arreglaron, digamos, mis saberes como correspondía hace 2 años. Y que no cobré la pensión de mi esposo fallecido hace 2 años que lo cobro recién. Ahora, ¿cuánta generosidad? Porque lo primero que decís, yo solucioné mi problema. Ahora que sigan los demás, digamos, pero se lo ve firme y con toda la fuerza para poder seguir reclamando. Luchando. Tenemos espíritu de cuerpo. Muy bien. Hay una brecha también que se sigue ahondando, ¿no es cierto? Porque, como que diría, hay distintas categorías de jubilados. Los que se jubilaron con el viejo sistema, los que se jubilaron hasta el 2013 y los que se jubilan actualmente. Entonces, hay ahí como un agujero negro que queda porque hay muchos adicionales que se han agregado, sí, y que a veces no se trasladan al jubilado. ¿Entiendes? Entonces eso también, inclusive está pasando lo mismo en este momento con los activos, ¿no es cierto? La Nación ha fijado un salario mínimo vital y móvil de 16.875 que se hizo efectivo ahora en octubre. Pero nosotros como docentes tenemos que tener un salario mínimo docente que debe ser un 20% más de esa suma, que tendría que estar cobrando el maestro que recién se inicia 20.250 pesos, y eso no está ocurriendo. En octubre se llegó el maestro que recién se inicia a 16.875. Entonces ahí también hay una brecha en los activos mismos, y a su vez mucho de lo que los activos perciben no es trasladado al pasivo. Entonces todo esto es lo que nosotros vemos. Fíjese que con 2 cargos un activo hoy no llega a cubrir la canasta básica, ni hablar del que tiene un cargo. Y acá en Posada se puede tener 2 cargos a lo mejor, pero en el interior las distancias hacen imposible esa realidad. Y tenemos el grupo que se jubiló por el estatuto del docente, estuvo mejor que los que se jubilaron posteriormente con una nueva ley que se promulgó. Entonces hay también una diferencia entre los antiguos jubilados y los nuevos. Yo me jubilé por el estatuto del docente, digamos, así que tendría que estar al día con todo, digamos. Me quedo con lo que decía al comienzo. Comenzamos a marchar en paz, sin agredir a nadie. Sin agredir. Sin molestar a nadie. Digo, en estos tiempos donde a veces los reclamos y las manifestaciones molestan a otro que nada tiene que ver con la problemática que tiene alguien, ¿no? ¿Qué ejemplo? Realmente algunas veces hasta nos sentimos afectados, porque es nuestro propósito no molestar al resto de la población con nuestros reclamos, sino simplemente hacerlo visible, porque lo hacemos delante de la Casa de Gobierno y con mucha tranquilidad, digamos, no hay agresiones de ninguna especie. Y algunos nos tratan de los loquitos de la plaza, eso nos duele en el alma. Son a lo mejor nuestros ex alumnos que parece que no entendieron las enseñanzas de sus viejos maestros, porque hasta de loquitos se nos han tratado, los loquitos de la plaza. Sí, pero eso pueden ser los ínfimos, la ínfima parte, porque la mayoría entiende, y a esta altura de las circunstancias, luego de tanta visibilización, no solamente en la plaza, sino que también en los medios, sí, yo creo que mucha gente ya está interiorizada de cuál es la problemática y el reclamo que están haciendo, ¿no?
Y estamos muy agradecidos a este canal también, porque es el que más nos escucha, el que siempre está en la plaza con nosotros también. No ocurre lo mismo con algunos otros medios. Bueno, cada medio que se haga cargo de lo que le corresponde. De lo que le corresponde, ¿no es cierto? Así que bueno, y hay algo que quiero decir también. Sí. Habiendo dado el señor Damián Cura tanto de su vida en la educación y habiendo sido presidente del Consejo de Educación, nuestro Consejo de Educación no ha puesto ni siquiera un aviso fúnebre en el diario. En eso le saco el sombrero a la policía, que con toda su gente fallece y da a conocer por medio de la prensa. ¿Qué pasa con nuestro Consejo de Educación? ¿Se olvidó de los que dieron su vida en la educación? No han sacado ni una sola mención. No así el IPS, que sí se acordó de hacerlo, pero a donde más ha dado Damián es en educación. Sin duda. Y no ninguna mención. Es lamentable. Pero bueno, hoy estamos haciéndole un merecido homenaje, ¿no? Sí. Y ustedes también lo hicieron. Sí, lo hemos hecho. Sí. Hemos acompañado. Lo hemos acompañado. Y bueno, y la memoria de Damián por lo buen docente que ha sido y el recuerdo que ha dejado en sus alumnos, ¿no? En todo momento. Nenucha, ¿qué le quiere decir por último a los gobernantes que tienen que tomar esa determinación para que ustedes... Sí. A los gobernantes que recuerden quienes los han educado, que tengan respeto por los docentes, que sepan comprenderlos y que sepan valorarlos y darles lo que se merecen. Y sobre todo también en el interior hay muchas necesidades en la parte social, en atender a nuestros docentes que están enfermos, que necesitan atenciones especiales. Hay lugares donde no tienen un laboratorio, no tienen una farmacia. Se ha hecho algo como para mejorar el servicio, pero aún falta mucho más. Y la cuestión de los turnos, por favor, todos lo hemos sufrido. Para cuando nos llega nuestro turno ya nos sanamos. Y que no nos hablen de medicina, que nos automedicamos, no nos queda otra. O medicina alternativa. También. O medicina alternativa. O nuestro farmacéutico, que siempre está a la orden nuestra. Le preguntamos, ¿nos pasa esto? ¿Qué nos podés dar? Cuando yo creo que ese policlínico que han hecho donde estaba nuestra farmacia tendría que funcionar solamente para los jubilados, porque los que están en actividad tienen más movilidad para poder desplazarse en todos los sanatorios. En cambio, los jubilados tienen que hacer colas interminables para que se los atienda también en el policlínico. Es una gran obra tener un policlínico, pero me gustaría que sea exclusivamente para atender a los jubilados, porque los jubilados pasan mal pidiendo los turnos, esperando, tendríamos que tener más agilidad en los tratamientos.